Señor, por darme tanto, por el cielo, la luna, las estrellas, el mar, tanto. Gracias por el firmamento, por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo, por las montañas y valles, por los campos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por los campos, los animales, por la vida, por la vida. Gracias, Señor, oh, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y creador de todo. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bello, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor. Gracias, Señor, por darme tanto, por el cielo, la luna, las estrellas y el mar dando. Gracias por el firmamento, por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo, por las montañas y valles, por los campos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por las plantas, los animales, por la vida, por la vida. Gracias, Señor, oh, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y creador de todo. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bello, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor. Gracias. Gracias, Señor, oh, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y creador de todo. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bello, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor. Gracias. Gracias, Señor, oh, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y creador de todo. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bello, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor. Gracias. Muy buenos días, querida iglesia. Muy buenos días, amigos, familia, las personas que están en este momento viendo la transmisión de nuestra reunión virtual dominical. Ya llevamos varias semanas reuniéndonos de esta manera y le damos gracias a Dios por la posibilidad de poder
seguir en contacto, seguir en comunicación. Hay que darle gracias al Señor por eso. Que sea el Señor bendiciendo cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias. Que sea el Señor en esta mañana también trayendo paz y refrigerio al corazón. Yo le voy a pedir que usted separe estos minutos que siguen, que usted pueda separar este tiempo para que de manera dedicada lo separemos para el Señor. Yo sé que usted está en la comodidad de su hogar y bueno, damos gracias a Dios por eso. En este momento usted se puede conectar, pero le voy a pedir que por la próxima hora, más o menos hasta las 11 pasaditas, usted separe este tiempo para el Señor. Que nada ni nadie le distraiga. Le voy a pedir también que tome su Biblia, tenga su Biblia a mano, porque se trata no de escuchar lo que yo digo, sino que juntos, ustedes y yo, podamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Cuando predicamos la palabra de Dios, los primeros en escucharla somos nosotros mismos. Y si hay algún llamado de atención, algún jalón de orejas, pues eso viene primero para aquellos que la enseñamos. Yo le voy a pedir que se ubique en su Biblia en Hebreos capítulo 6. Ya le digo qué versículo. Pero antes vamos a orar pidiendo al Padre que sea Él por su Espíritu Santo, hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Oremos y pidámosle al Señor que su palabra lleve fruto en nosotros, fruto que glorifique su nombre y sea fruto también para bendición nuestra. Así que yo le voy a pedir un momento allí, usted donde está, cierre sus ojitos y vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, te damos también por permitirnos conocerte, por permitirnos, Señor, estudiar tu bendita y santa palabra. Dios, gracias te damos porque no nos dejaste a oscuras, sino que dejaste tu palabra, que es como esa lámpara que ilumina nuestro camino. Nos disponemos, Señor, y pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino que genere, produzca en cada corazón aquello para lo cual la has enviado. Te bendecimos, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que están en este momento conectadas. Gracias, Señor, por las personas que verán después en diferido esta enseñanza. Pido que les bendigas, pido que les guardes, Señor, que les animes para que juntos nos agarremos de tu mano, Señor, para no soltarnos nunca más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recuerden ustedes, como lo mencionamos hace 8 días, lo que habíamos hecho era hacer un paréntesis en nuestro estudio de la carta a los Hebreos y estábamos viendo temas independientes que nos dieran ánimo, que nos ayudaran en esos días de iniciales de cuarentena, de aislamiento, de mucha incertidumbre. La cuarentena continúa, pero la vida también sigue. Entonces, hemos retomado el estudio de la carta a los Hebreos. Quiero mencionar algunas cosas para que entremos en sintonía. Recordemos que el autor de la carta, que humanamente no sabemos quién es, pero sí sabemos que es Dios en últimas el que inspiró a algún discípulo suyo para que la escribiera, ha venido hablándonos de la imposibilidad de que personas que han conocido el mensaje del Evangelio, han andado en el camino del Señor y después se alejan de Cristo. Él nos ha dicho que es imposible que estas personas vuelvan a arrepentirse. Y vimos que la imposibilidad de que ellos regresen a Cristo no es porque Dios no quiera perdonar, pues como dice el profeta Isaías, Dios es amplio en perdonar. Es decir, que si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Hemos hablado que la imposibilidad consiste en que ellos, quienes conocieron y han estado y se alejan, es imposible para ellos arrepentirse. Entonces veíamos que lo que ocurre es que estas personas terminan ejercitándose tanto en el pecado, en la incredulidad, en la desobediencia, que se vuelven inmunes, se vuelven impermeables a la palabra de Dios.
y por lo tanto terminan no viendo necesario arrepentirse de nada. No creen que eso es normal y que Jesús los acepta tal como son, pero eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Y créanme que yo he escuchado personas con unos disparates y pensar que eso está bien, pero no lo es. No lo es, porque la palabra de Dios no lo enseña de esa manera. Dijimos entonces que con esa actitud estas personas rechazan la única manera como en realidad ellos pueden ser aceptados por Dios. Se han ejercitado tanto y tanto en el pecado que la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro, sin llegar a afectar su manera de vivir de manera positiva. Y dimos el ejemplo de la persona que posee una enfermedad y solo un medicamento la puede curar, pero esa persona por alguna razón decide que no se va a tomar el medicamento, decide que no se va a tomar el único medicamento que le puede curar. Lo que sigue para esa persona es la muerte, pues ha rechazado lo único que le puede salvar. Lo mismo le ocurre a las personas que rechazan a Cristo, que rechazan el mensaje de la palabra de Dios. No hay otro camino de salvación, por lo que al rechazarlo solo les queda tener que pagar eternamente las consecuencias de su pecado. Yo le voy a pedir que usted allí en su Biblia, en Hebreos capítulo 6, me acompañe leyendo del versículo 9 al versículo 12. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muy bien, vamos a ver qué nos tiene el Señor para decirnos con todo esto. Como ya lo mencionamos, el autor nos ha estado hablando de personas que en apariencia parecían ser cristianas. Era en apariencia, porque en realidad no lo eran. Personas que parecía que tenían su situación solucionada con Dios, pero en realidad no era así. De manera muy descriptiva, el autor nos ha hablado de este tipo de personas, al punto que muchos de sus lectores originales y muchos lectores a lo largo de la historia, incluido nuestro tiempo, se han llegado a preguntar, o nos hemos llegado a preguntar: ¿será que yo sí soy un cristiano de verdad? ¿Y qué tal que yo no termine bien ni andar con el Señor? Entonces, lo que ahora el autor hace, inspirado por Dios, es hablar no de estas personas que son cristianos en apariencia, eso ya lo hemos visto antes, sino que ahora se refiere a quienes realmente creen en Él. Y el autor nos dice que Él ve en ellos cosas mejores. Dice versículo 9, allí, cosas mejores, cosas que sí pertenecen a la salvación, en contraste con los anteriores que están perdidos. Estos de quienes nos va a hablar ahora están salvados, y hay evidencias de esa salvación en su vida. Y no es que entonces ahora el autor vaya a decirnos que todo lo anteriormente explicado con respecto a los que parecen pero no son, no tiene importancia, porque sí la tiene. Pero lo que el autor ahora va a hacer es animar, consolar a quienes han quedado inquietos con lo anteriormente expuesto. Es verdad que, como lo dijo, eso lo vimos antes en el capítulo 5, versículos 11 y 12, ellos se han vuelto tardos para oír, y su manera de vivir no es siempre la que más agrada a Dios. Sin embargo, el autor les dice que no por eso él piensa que todos ellos estén perdidos. Y entonces lo que está haciendo, y que lo que están haciendo, es jugar a ser cristianos. Él piensa
que ellos en realidad sí son hijos de Dios, solamente que espera que hagan los correctivos necesarios en su vida de tal manera que agraden en todo al Señor del universo. Lo fuerte que les ha hablado es la manera de llamarles la atención por su pereza. Pues Él sabe que ellos pueden dar más, ¿sí? Él sabe que ellos pueden ser más como el Señor manda. Recordemos que siempre van a haber personas que sí son hijas de Dios y personas que solo lo aparentan. Eso siempre va a pasar, ¿sí? Unos que sí y otros que lo aparentan. Y entre los que somos hijos de Dios, porque yo espero que lo seamos, y usted tiene que evaluar su propia vida, lo que ocurre es que debemos estar alertas, porque siempre va a haber situaciones en nuestra vida que debemos ajustar, que debemos organizar, porque no son lo que Dios espera que sean. Como los destinatarios originales de la carta, que habían escogido, ya lo leímos, ser sordos y tardos de entendimiento. Sordos y tardos de entendimiento. Miremos lo que dice el versículo 9. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Aquí encontramos un contraste total entre los que son apóstatas. Recordemos que un apóstata es alguien que rechaza la fe, y quienes no lo son. Es como si el autor dijese: estamos seguros que ustedes no son así. Estamos seguros que ustedes son mejores. Esto en el griego significa allí una total seguridad. Y claro que Dios quiere que, Dios no quiere que por el llamado de atención que es necesario para algunos, el resultado sea que todos terminen desanimándose. Dios no quiere eso, y el autor lo sabe. Por eso, ahora, mire aquí en este versículo 9, Él se refiere a ellos con ternura. Dice: oh amados. Eso es un llamado tierno, ¿sí? No les está hablando fuerte. Oh amados, les dice. Queda claro que el llamado de atención, cuando les dice oh amados, el llamado de atención que ha hecho versículos anteriores, no es porque no los quiera, sino todo lo contrario, porque los quiere de verdad y desea lo mejor para sus vidas. Él no les ha dicho, ustedes son un caso perdido, pero al ver la pereza de ellos para ocuparse de su propio crecimiento espiritual, por el amor que les tiene, les ha hablado fuerte. Pues vimos la semana pasada que siempre es una muy mala posibilidad ser solamente personas religiosas, tener una máscara, una careta de cristiano, pero sin ser cristianos de verdad. Y Él tiene que advertirnos de este peligro que está siempre cercano a todos los que hemos decidido por Jesús. Por nuestra condición de personas pecadoras, siempre estaremos con la mala posibilidad de desviarnos del camino. Es por eso que toda advertencia es pertinente. Nunca una advertencia está de más. La falta de piedad, y piedad es tener el corazón inclinado al Señor. La falta de piedad, la mala administración del tiempo, la pereza para hacer las cosas que son necesarias. Estas cosas y muchas más son la expresión del mayor de los problemas que se encuentra en el corazón del hombre. Y es que aunque el corazón le pertenezca a Dios por la fe, de todas maneras, hasta el fin de nuestros días en la tierra, en el corazón quedarán remanentes de pecado. Remanentes que con el obrar del Espíritu Santo en nosotros tendremos que combatir. No es nuestra lucha, es la lucha de Dios en nosotros. Solo que nuestra voluntad está involucrada, y esta lucha se hace invirtiendo tiempo en lo que edifica, invirtiendo tiempo en la oración, no alimentando la mente y el corazón con aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y gracias a Dios por las personas que se toman el tiempo y corren el riesgo de hacernos ver aquellos remanentes de pecado que aún permanecen en nosotros.
porque de esta manera Dios llama nuestra atención y nos da la oportunidad para que con su ayuda corrijamos y seamos más como Él. En este versículo 9, Él les dice que Dios a ellos los tiene para cosas mejores. Mire, cosas mejores. Dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y en el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Como ya lo hemos visto, el autor de la carta ha dedicado algunos versículos para hablar de la infidelidad de algunos de ellos para con Dios, con el objetivo de que ellos estén alertas con todo esto, no siendo que habiendo comenzado bien, vayan entonces a terminar mal. Ahora el autor pasa a hablarnos de la fidelidad de los que han hecho cosas mejores. Las cosas como son, por lo menos en parte, porque como se ha mencionado, les ha faltado, pues no han crecido lo suficiente. Ellos sí son cristianos, ellos se encuentran en el grupo de los cristianos, no están en el grupo de los que son cristianos solamente de nombre, de los que su corazón está por otro lado. Y entonces el autor de la carta menciona algunas de las características buenas en el comportamiento de ellos. Pues aunque les falta crecer, les falta madurar, mostrar un mayor interés, mayor compromiso para avanzar con el Señor, de todas maneras, su vida no estaba en cero con Dios. No se encontraban totalmente sin fruto. Y el autor de la carta lo reconoce. Pero no es el único que lo reconoce. Dios también. Por eso dice que Dios no se ha olvidado de su buena obra. ¿Perfectos? No eran perfectos. Ya le dijo tardos para escuchar y le dijo lentos para aprender, pero dice ahora que hay cosas buenas en ellos. Y qué interesante que el autor no se quede solamente llamándoles la atención en aquello que está mal, ¿sí? No escuchan con la atención que deberían. Bueno, eso es realidad. Sino que reconoce que ellos tienen también cosas buenas en su comportamiento. Es fácil cuando vemos la vida de otros analizarla de manera parcial, equivocada. Y eso se debe a algo que debemos tener siempre presente. Y es el hecho de que nuestro conocimiento de las personas siempre es imperfecto. El único que conoce la vida de las personas como realmente ellos son es Dios. Y aunque el Señor nos dijo que por sus frutos los conoceréis, de todas maneras nuestra apreciación nunca será perfecta. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, de tal manera que nuestro amor por el prójimo y la manera de relacionarnos con los demás no se vea afectado. Por sus frutos los conoceréis, pero también nos dice, no vayan a arrancar la cizaña porque de pronto terminan arrancando el trigo. Cuando observemos la vida de otros, debemos conservar un margen de error en nuestra apreciación. Por ejemplo, hay personas que por un tiempo parecen estar creciendo como cristianos. Sin embargo, luego demuestran que nunca tuvieron fe. Mientras que hay otras personas que espiritualmente parecen enfermos, que van y vienen en su relación con Dios. Sin embargo, son personas que con el paso del tiempo vemos que se mantienen y su compromiso con el Señor poco a poco es algo que se fue fortaleciendo. El hecho es que nunca está de más, de todas formas, escuchar las advertencias que, por ejemplo, Hebreos nos ha venido enseñando. Esto es algo que a todos nos es provechoso y nos ha de llevar a ajustar nuestra vida de tal manera que sea cada vez más conforme la voluntad de Dios. Ahora, él menciona aquí algunas evidencias de la fidelidad en la vida de estos hebreos. ¿Cuáles son esas evidencias? Habla de su obra, su amor y servicio. Obra, amor y servicio.
Ellos no estaban en cero. No estaban creciendo como tenían que crecer, pero no estaban en cero. Había evidencias reales de su fe en el Señor. Mire, y es que así como la justicia de Dios demanda que los que no creen sean excluidos de la tierra prometida, por su misma justicia, Dios no deja de ver la obediencia, la fe y las buenas obras de los que creen. Dios se alegra cuando ve la vida de un cristiano que es fiel, un cristiano que tiene amor para Dios y para su prójimo. Él es justo, por eso recompensa a todos conforme sea su vida. Por eso, al que tiene que llamarle la atención, pues se la llama. Y al que tiene que decirle algo que está bien, pues también se lo dice. Ahí lo dice en el versículo 10, mire, dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra. Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra. Sabemos que la salvación es por fe y no por obras. Sin embargo, la verdadera fe se muestra con obras, porque la verdadera fe es el resultado de un nuevo nacimiento, de un nuevo corazón. Y eso es imposible que no se manifieste. No se puede algo como una fe verdadera que no se deja ver. Si no se deja ver esa fe verdadera por buenas obras, conforme la palabra de Dios lo enseña, es que en realidad pues allí no hay fe. Si plantamos una semilla, esperamos que brote y que en su tiempo lleve fruto. Así es con la semilla de la palabra de Dios en el corazón de las personas. Debe dar fruto. No es que las buenas obras salven, sino que su presencia muestra que Dios está obrando en ese corazón. Las buenas obras son la evidencia de que el Señor está allí presente. Mientras que la ausencia de las buenas obras, conforme la palabra de Dios, hay que tener eso claro. La ausencia de las buenas obras, conforme Dios lo enseña en su palabra, esa falta lo que nos dice es que esa persona aún no es de Dios. Si una persona que dice ser creyente y no tiene buenas obras en su vida, es de cuestionar que su fe y su salvación sean reales. Si alguien dice yo soy cristiano, pero vive abiertamente en contra, se comporta en contra de lo que Dios ha establecido aquí, allá hay algo que organizar. La salvación obligadamente nos lleva a una vida caracterizada por obedecer la palabra de Dios. Al igual que la semilla que se planta, tiene que dar fruto. Eso no quiere decir que al ser salvos somos perfectos en nuestro andar. Porque como ya lo hemos visto, estos mismos hebreos a quienes se les escribe originalmente esta carta, en ellos habían cosas en su comportamiento que no andaba bien. Sordos para oír, les ha dicho, ustedes son tardos de entendimiento. Y esto lo que nos recuerda es que siempre tendremos situaciones en nosotros que se deben ajustar. Se trata de ser sinceros en el corazón y asimismo ir creciendo poco a poco, mejorando poco a poco, nunca estancados, sí subiendo esa escalera, siendo cada vez más como Él es. Y ese es un proceso natural en nosotros por la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. No es algo que nosotros generamos en nuestras propias fuerzas, sino que las buenas obras es algo que Dios produce en sus hijos. Recordemos que nos dice Filipenses que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, mire, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra es de Él. Cuando un corazón realmente se ha entregado a Cristo, el Señor hace la obra y empieza a poner el querer como el hacer. Nos dice entonces que Dios no olvida la obra de estos hebreos. ¿A qué tipo de obra se refiere? Bueno, seguramente se refiere a la vida en general de estas personas, al conjunto en su manera de vivir. No es que la vida de ellos sea perfecta, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Ya se les ha llamado a ellos la atención. Pero a pesar de todo,
y lo que tenga que llamarles la atención, la fe de ellos es verdadera. La presencia de Dios en ellos es real, ha dado fruto. Quizá no todo el fruto que pudiera haber dado, pero sí hay fruto. Ellos han tenido buenas obras. Ellos han buscado glorificar a Dios y ayudar a sus hermanos. Ellos han buscado beneficiar a su prójimo. Ellos han luchado contra la tentación. Esto nos debe llevar a nosotros a preguntarnos cómo estamos nosotros en buenas obras desde el día que conocimos al Señor. Si evaluamos el conjunto de nuestras obras, el conjunto de lo que es nuestra vida, en proporción al tiempo que llevamos con Jesús, desde el día en que crecimos hasta ahora, ¿cuál sería la evaluación? Después de 30 años, 15 años, 2 años, un mes, la pregunta es, ¿se nota desde ese día Cristo en nosotros? ¿Cristo se está empezando a notar? El conjunto de nuestra manera de vivir a la luz de la palabra de Dios y teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, la pregunta es, ¿se puede decir que Cristo está presente en nosotros haciendo su obra? La semana anterior mencionamos que una parte importante en la solución para la incredulidad que se traduce en desobediencia, para esa falta de fe, lo que hay que hacer es decidir obedecer. Si al respecto de todo esto alguno dice, bueno, esto me preocupa un poco o me preocupa mucho, Cristo no se está notando en mi vida tanto como debería notarse. Si ese es el caso, lo que esa persona debe hacer es no ser sordo a la palabra de Dios y mover su voluntad en obediencia para que entendamos aquello que debemos hacer, para que lo obedezcamos en todo. Yo no entiendo cómo funciona un avión, ¿cierto? Tiene miles de componentes, pero cuando he tenido que montarme en uno de ellos, lo he hecho con la confianza que me va a llevar al destino. Igual es con Dios, puede que no entendamos todo de Él, pero hay que confiar y obedecer. Estando seguros que todo lo que Él nos dice tiene su motivo, tiene su razón, es para nuestro bien, es para llevarnos a buen destino. Luego menciona, después de las buenas obras, y ya mencionamos, obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos allí? Desde que creímos en Él, ¿cómo estamos? ¿Se ha empezado a notar Cristo en nuestra vida? Se tiene que notar. Se tiene que notar. Después de eso, Él menciona allí también el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es decir, que ellos habían mostrado amor hacia Dios. Buenas obras, y ahora dice, aunque son tardos para oír, lentos para aprender, no han puesto tanto cuidado como deberían, les dice, han mostrado amor para Dios. Tengamos presente que el amor hacia Dios se demuestra en gran porcentaje en amor por el prójimo. No se puede amar a Dios y no amar a las demás personas. Eso es lo que Dios nos dice en una de las cartas de Juan. Nos dice que si amamos a Dios, estamos en la obligación de amar a los hermanos. Nos dice que si no amamos a las personas que podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y estos hebreos habían mostrado esa clase de amor, incluso en medio de situaciones difíciles como los que la historia registra. Pues también por lo que la misma carta a los hebreos nos enseña, por causa de Cristo, estos hebreos, destinatarios originales de esta carta, habían sufrido persecución. Persecución que había venido incluso de sus propias familias. También persecución por parte del gobierno. Sus negocios habían sido robados por las autoridades, lo que se conoce hoy como expropiación. Muchos de ellos fueron a dar a la cárcel. Sin embargo, y a pesar de todo esto que ellos han sufrido, ellos han perseverado. Se han mantenido del lado del Señor. Y esto ha sido posible por el amor y la gratitud que ellos tienen para con Dios, por la salvación tan grande que les ha dado. Claro, les falta, ya les llamó la atención,
pero buenas obras y tienen amor. Amor por Dios. Amor que se traduce en gestos de amor por las personas. El hecho de que nosotros hoy podamos tener el Evangelio como lo tenemos, le costó el sufrimiento y la vida al Hijo de Dios. Y después de él, también el sufrimiento, incluso el martirio a muchas personas. Personas como estos hebreos que a lo largo de la historia y que a pesar de tener que soportar todo lo que vino sobre sus vidas, ellos no declinaron. Y por su firmeza, nosotros hoy podemos escuchar las buenas nuevas de Dios y tener un gran privilegio, como es el de tener un ejemplar de la Biblia, o muchos de ellos en nuestra casa, sin ser perseguidos. Por eso, aun cuando hoy en día hay lugares en el mundo donde la persecución sigue estando presente, sin embargo hay personas allí que siguen siendo fieles a Cristo por el amor y la gratitud que tienen por Él. Nosotros no sufrimos ninguna clase de persecución, por lo menos hasta ahora. No sabemos qué venga después. Y eso es todo un desafío para nosotros. Pues por un lado vemos el costo que deberíamos estar dispuestos a pagar por causa de nuestra fe. Y por otro lado, tenemos una gran responsabilidad de aquí en adelante para que los que vienen después de nosotros también le puedan conocer. Al tener en cuenta todo esto que estamos viendo aquí, debemos mantenernos fieles, debemos mantenernos firmes y estar dispuestos a lo que sea con tal de ser buenos representantes del Evangelio. Es relativamente fácil seguir a Jesús, amarle, en general ser buenos cristianos cuando las cosas marchan bien. Pero cuando llega la prueba, cuando aparece la dificultad, es cuando nos damos cuenta qué tan fuerte, qué tan débil es la fe. O quizás si en realidad no hay fe. Y eso es lo que el autor de esta carta a los hebreos tiene en mente. Pues a pesar de las situaciones, de la persecución y todo lo que la persecución misma ha traído sobre ellos, el autor de esta carta ve en ellos cosas buenas. A pesar que les ha llamado la atención con fuerza, ¿cierto? A pesar de eso, él ve a Cristo reflejado en sus vidas. Aunque eso no quita el hecho de que deberían haber crecido más de lo que hasta ahora han avanzado. Hasta aquí vemos como evidencia de la fe de estos hebreos su obra, buenas obras conforme obedecen la palabra de Dios. Su amor por Dios que se traduce en amor por las personas. Y después menciona allí el servicio. Dice que ellos han servido, versículo 10, a los santos. Lo que esto indica es que el amor que ellos tenían, como ya lo mencionamos, era un amor práctico. Era un amor que se manifestaba en acciones. Era un amor que se manifestaba en servicio para los demás. Y no solamente su fe era algo de boca, de palabra. Más adelante, aquí en la misma carta, capítulo 10, él nos va a decir que ellos manifestaron ese amor en que ayudaban a los hermanos. Incluso ellos, corriendo el riesgo de su propia vida y su propia libertad, visitaban a los que por la persecución habían sido llevados a prisión. Y ellos se llenaban de valor y visitaban a sus hermanos, aun cuando ellos mismos por ese hecho podrían ser encarcelados. Aquí tenemos que anotar que el amor a Dios, la fe en Él, se muestra en el servicio que se presta a otros. Es claro que no somos salvos por buenas cosas que hacemos, de ninguna manera. No es que hacemos cosas para salvarnos, no, es que hacemos cosas buenas en obediencia a Dios porque ya somos salvos. Al respecto de las buenas obras no debemos olvidar, y es el hecho de que un día estaremos delante del Señor, y esto es muy importante, y vamos a estar delante de Él rindiendo cuentas por cómo conducimos nuestra vida aquí en la tierra. Un día estaremos rindiendo cuentas por nuestro buen o mal servicio, por las buenas obras o las malas obras, o las buenas obras que dejamos de hacer.
Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le anota como pecado. Y un día estaremos delante del Señor rindiendo cuentas. Y asimismo, de acuerdo a esa rendición de cuentas, seremos recompensados. Es claro que mientras estamos sirviendo a otros, Dios lo que hace es que está tomando nota de nuestra vida. Por eso debemos mantenernos muy animados para servir a otros. Cuando servimos, una posibilidad es que recibamos de aquellos a quienes servimos ingratitud. Usted no espere recibir gratitud de las personas a quien sirve. Es mejor que espere ingratitud, cosa que si recibe gratitud pues se va a sentir bien. Pero si recibe la ingratitud que estaba esperando, no va a pasar nada. Seguramente muchas veces vamos a recibir esa ingratitud de esas personas a quienes servimos, a quienes manifestamos el amor de Cristo. Pero eso no debe desanimarnos, porque la recompensa viene es de Dios. Cuando usted hace buenas obras, cuando usted muestra el amor de Dios reflejado a las personas, ¿sí? Cuando usted hace lo que tiene que hacer, básicamente lo que vemos aquí son tres cosas: buenas obras, amor y servicio. Cuando usted hace eso, del Señor viene la recompensa. La palabra de Dios dice que Él ha prometido no olvidar ninguna de nuestras buenas obras que hayamos hecho. Dice por allá en Mateo que un día el Señor va a decir: vengan benditos de mi Padre a la heredad que les tengo preparada. Dice: porque tuve hambre, ¿cierto? Y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y dice que entonces esas personas le van a decir al Señor: Señor, nosotros cuando te vimos hambriento y te sustentamos, cuando te vimos sediento y te dimos agua para tomar, y cuando te vimos forastero, desnudo, cuando te cubrimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel. Y dice que entonces Él responderá: de cierto yo les digo que cuando ustedes lo hicieron a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Fue como hacérmelo a mí. Entonces, querida iglesia, no nos cansemos de hacer el bien de acuerdo a lo que la carta de los Hebreos nos enseña. Puede que tengamos muchas cosas que deben ser ajustadas, y ojalá permitamos que el Señor las ajuste y nosotros nos dispongamos para que así Él lo haga, ¿sí? Pero que por lo menos en nuestra vida, por lo menos, pero en realidad deberían ser muchas cosas más, nos caractericemos por buenas obras de obediencia a la palabra de Dios. Nos caractericemos por amor a Dios y por servicio, teniendo presente que el Señor toma nota y de Él es quien viene la recompensa. Yo sé que la ingratitud de aquellos a quienes servimos nos afecta, y uno puede terminar diciendo: ellos mismos se encargaron de dañar mi corazón. Bueno, que no sea así, luchamos contra eso. Es de Dios de donde viene la recompensa. Estos hebreos, de quienes en estos versículos se dice que hacían buenas obras, mostraban amor, servían a otros, con toda seguridad que sus obras, aunque eran buenas obras, bien pudieron ser muchísimo mejores, pero no lo eran. Por lo mismo que ya les llamó la atención, ¿no? Sordos, les digo, entra por un oído y sale por el otro. Dejaban que un porcentaje muy grande de lo que aprendían del Señor no dejara ningún tipo de huella en ellos. Y esto es un llamado de atención para nosotros también, porque cuando nos hacemos tardos para oír, dejamos, ¿sí?, que entre por un oído y salga por el otro, aun cuando Dios tenga cosas buenas que decir de nosotros. No obstante, esa sordera voluntaria va a afectar nuestro desempeño como hijos de Dios. Y entonces no vamos a llegar a ser tan buenos cristianos como podríamos serlo. No que todo sea malo en nuestra vida, con toda seguridad que no es así. Y habrá evidencia de la presencia de Dios en nosotros, yo creo que así lo es. Sin embargo, por esa sordera voluntaria, nuestra vida no será de la calidad que Dios espera ver en nosotros. Y esto se debe a que muchas de las instrucciones y mandamientos que Dios nos da entran, pero asimismo salen. Una de las consecuencias de esa sordera y que impide que seamos mucho más fructíferos
es que nos ocupamos mucho de nosotros mismos y descuidamos el amor e interés por los demás y por Dios. Obras, amor y servicio. En todo cristiano verdadero, nosotros bien podemos decir que estas mismas características de comportamiento deben estar presentes. En un comienzo, cuando recién conocemos a Jesús, esto junto con muchas cosas más, son manifestaciones cristianas que casi no se ven, pero poco a poco, por el obrar del Espíritu Santo, ese tipo de comportamiento se tiene que empezar a notar más y más y más. Y con el paso del tiempo esto se debe ir perfeccionando. La semana pasada mencionamos algo que quizá algunos de ustedes se acuerdan. Dijimos que como cristianos es importante que cómo comenzamos nuestro andar con Cristo, nuestro andar por el camino. Pero dijimos que también es importante cómo andamos en el camino y cómo lo terminamos. En ese sentido, el autor de la carta a los Hebreos nos dice en el versículo 11 y 12, mire allí: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la palabra y la paciencia heredan las promesas. Entonces nos dice que hay que mostrar la misma solicitud. ¿Cuál solicitud? Pues la buena disposición para las buenas obras, para el amor, para el servicio. Dice, eso tiene que ir hasta el final, hasta el fin. No se puede quedar en la mitad. Básicamente lo que está diciendo aquí, lo que les debe importar es vivir el día presente en la voluntad de Dios. Mire, muy bueno el día de ayer y lo que hicimos ayer, muy bueno. Muy bueno lo que pensamos hacer mañana, pero por ahora lo que tenemos es el presente. El presente en el que debemos orar al Señor. Si ayer hicieron cosas buenas, si ayer hicieron buenas obras, si se mostró amor, si se sirvió a otros, maravilloso, fabuloso. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay que empezar otra vez hoy. Hay cristianos que con el paso del tiempo viven viendo las fotos de los años pasados. Yo oraba, yo servía, yo hacía, yo daba, ¿cierto? Todo en pasado. Muy bueno, todo lo que se hizo en el pasado. Pero eso hay que repetirlo hoy. El amor a Dios, el servicio a los hermanos es hoy, mañana y hasta que seamos llamados a su presencia a rendir cuentas, porque Él toma nota de todo. Pero cuando por la razón que sea nos hacemos sordos para oír, esa obediencia presente se ve afectada, y esa no es la voluntad de Dios. Y esto es para todos, esto no es solamente para algunos. Mire lo que dice allí: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Cada uno. El autor no quiere ver que ellos den cabida a la pereza, dejando de perseverar en la fe. Recordemos que parte del problema de estos personajes es que ellos se habían vuelto perezosos en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Y por lo que leemos parece que esa pereza se estaba reflejando en su vida diaria, ¿sí? Y esa no es la voluntad de Dios. Mire, iglesia, amigos, ustedes que nos ven, es necesario ser conscientes de la importancia de la lectura, meditación, estudio, reflexión de la palabra de Dios. Es importante ser conscientes de que a esto hay que invertirle tiempo, porque si no se hace, la consecuencia inevitable es ser un cristiano mediocre. Y la palabra mediocre lo que significa es aquel que medio cree. Y Dios no quiere personas que medio creen. Él quiere creyentes de verdad. Dios no quiere eso para ninguno. Él no quiere gente mediocre. Vivir de esa manera no le conviene a nadie. Por eso hay que invertirle tiempo, ganas, esfuerzo. Una persona que no se alimenta bien vive sin aliento, sin fuerzas. Igual es cuando no nos alimentamos bien con la palabra de Dios. Y si lo hacemos, entonces las buenas obras van a abundar. El amor por Dios va a abundar. El amor por los hermanos, el servicio, eso va a abundar. Y va a haber deleite y gozo
en el corazón. Puede que para algunos abrir la Biblia sea y leerla y meditar en ella, o separar una hora, por ejemplo, lo que estamos haciendo para escuchar la palabra de Dios sea algo como, qué pereza, pero bueno, qué maldad, si no, no me quito a mi esposa de encima, me va a dar cantaleta todo el día. Hagámoslo. Y cuando lo hacemos, mire, al final nos damos cuenta cómo la palabra de Dios es provechosa, es alimento para nuestra vida. Y vamos a ir viendo cómo a la medida que nos vamos exponiendo más y más a la palabra de Dios, pues nuestra vida se va a transformar para ser cada vez más semejante a Él. Pero si hacemos lo contrario y dejamos que la pereza, que esas ganas de hacer otras cosas, sean las que nos gobiernen, lo que va a pasar es que nuestras obras, nuestro servicio, nuestro amor, todo eso se va a afectar. Por eso es que el autor quiere que sus lectores se mantengan solícitos hasta el fin y no se vuelvan perezosos, porque como lo dice el versículo 12, es por la fe y la paciencia como heredamos las promesas. Tener presente el hecho de que cuando menos lo pensemos, habremos partido a la presencia de Dios, a la eternidad. Si nosotros tenemos eso en mente, si somos conscientes de que eso es así, que ya sea el coronavirus, un accidente, lo que sea, pero un día todos nosotros nos vamos a ir de aquí. Si somos conscientes de eso, mire, eso tiene que afectar de manera positiva nuestro vivir. Eso tiene que alejar de nosotros los oídos sordos y la pereza, ¿sí? Porque entonces vamos a entender que la vida es corta, vamos a entender que la vida pronto pasa y que lo único que trasciende es el lugar que le demos a Cristo en nuestra vida y vivir a su manera, vivir a la manera de Dios. Dice la carta de Juan en el capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Tenemos una morada celestial que nos está esperando. En cualquier momento tendremos que ir y dar cuentas. El Señor toma nota de todo. Permitamos que la palabra de Dios afecte positivamente nuestra vida. Y entonces de esa manera el Señor nos va a decir, vengan para acá, benditos de mi Padre. Vengan para acá, siervos fieles. La vida es muy corta. Cuando menos lo pensamos, volamos a su presencia. Que el Señor nos ayude a ser conscientes de esto. Pero que sea una conciencia no mental, no intelectual, sino de corazón. Para que entonces vivamos la vida como tiene que ser, a la manera de Dios. El autor dice que debemos ser allí, versículo, imitadores, ¿sí? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, versículo, versículo, me perdió el versículo. Versículo 12, ¿sí? Versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Imitadores. ¿Imitadores de quién? De aquellos que han sido fieles al Señor, de aquellos que tienen una vida digna de imitar. Y es que está el otro caso, y es la mala posibilidad de imitar gente que no es digna de imitar, lo cual no produce nada bueno. Hay muchos ejemplos bíblicos, no los vamos a mencionar todos, no habría tiempo, pero hay muchos ejemplos bíblicos de personas que son modelo de vida delante del Señor. El mismo apóstol Pablo llegó al punto de decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Nuestro modelo más grande para imitar es Cristo. Pero hay personajes, por ejemplo, la fe de Abraham. Abraham era un hombre de fe. Que podamos nosotros decir, Señor, dame la fe de Abraham. Leer la historia de Abraham y clamar a Dios y decir, yo quiero tener la fe como la de Abraham. También la fe y la perseverancia de Noé, ¿sí? La vida de David. Personas dignas
de imitar. Dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de ellos. Y gracias a Dios porque estas personas, estos ejemplos bíblicos que encontramos, Abraham, Noé, David, y usted puede añadir ahí cientos y cientos de nombres. La vida de ellos está registrada en la Biblia tal cual fue. La Biblia nos habla de ellos, de su fe, de su perseverancia, de su entrega al Señor, pero también nos habla de sus debilidades, de sus fracasos, de sus malas decisiones. Y eso nos debe motivar a nosotros para que entonces seamos conscientes de que si ellos pudieron, por ejemplo David dice, un hombre conforme al corazón de Dios, pero lea su vida y verá lo que David hizo. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso nos debe motivar, nos debe animar, ¿sí?, para vivir a la manera de Dios. Entendiendo que tristemente siempre hay situaciones en nuestra vida que se van a manifestar y no deberían manifestarse, pero se van a manifestar. Pero no obstante, el Señor quiere ver en nosotros, como lo está diciendo aquí a los hebreos, buenas obras, está servicio y amor por los demás. Usted puede revisar hoy en día la vida de alguien y decir, bueno, esa persona es un ejemplo en oración, yo quiero ser como esa persona. Imitemos pues a quienes nos aportan para que lleguemos a ser cada vez más como Jesús. Y ya vamos concluyendo, el tiempo se ha ido. Es cierto que todos tenemos en nuestra vida comportamientos que no honran al Señor. Con eso en mente, en algún momento de nuestra vida debemos pensar si nuestra decisión por Cristo es auténtica o no lo es. Y si alguno llega a la conclusión de que su decisión por Cristo no es sincera, qué bueno que llegue a esa conclusión, porque tiene la oportunidad de hacer las cosas de ahora en adelante como deben de ser. Pero también es cierto que puede ser que lleguemos a la conclusión, sí, mi decisión por Cristo es verdadera, pero me he hecho sordo para oír, tardo para entender, no he crecido tanto. Bueno, es la oportunidad de hacer las cosas mejor, más a la manera de Dios, más a la manera de Dios. Tengamos presente que el autor de la carta les ha llamado la atención por todo lo que ya hemos mencionado, pero también les ha hablado de cosas buenas que hay en ellos. Es cierto que todos tenemos cosas en nuestro comportamiento que no deberíamos tener, pero también es cierto que estamos en un proceso, estamos en un crecimiento permanente, así debe de ser. Y qué bien que entre todo lo bueno que tenemos incluido, nuestro amor a Dios y al prójimo, buenas obras y servicio por los demás, eso esté presente. Que así sea. Que el Señor nos ayude y nosotros nos dispongamos para que así sea. No nos desanimemos cuando salgamos con cosas que no deberíamos salir, cuando hagamos algo que no debería de haberse hecho. Pidamos perdón a Dios, decidamos por un camino diferente. Arrepentimiento se llama eso. Tengamos siempre que presente que es importante cómo comenzamos, cómo andamos, pero también cómo terminamos. Es provechoso que leamos la historia de hombres y mujeres que en la Biblia decidieron por Dios. Sigamos el buen ejemplo que ellos dejaron. Lo malo que hicieron no lo imitemos, pero lo bueno sí lo podemos imitar. Y gracias a Dios que nos muestra no solo lo bueno de las personas, sino también lo malo. Con todo el llamado de atención que el autor ha hecho en estos versículos acerca de los que endurecen el corazón al punto de no sentir que necesitan al Señor y que su pecado es algo con lo cual pueden convivir y piensan que eso a Dios no le interesa. Bueno, sabiendo que eso está mal delante de Dios y que estas personas que puede que piensen que son de Dios, sabemos nosotros que eso no es así. Con ese diagnóstico y esas advertencias, el autor de la carta nos quiere animar, ¿sí? Nos quiere llevar a que analicemos nuestra propia vida y tomemos las decisiones que debemos tomar. Una decisión puede ser, bueno, yo no voy a ser más sordo, ¿sí? Yo no voy a ser más tardo de entendimiento. Y otra decisión podría ser, bueno, veo que mi vida ha sido
una careta, ha sido una máscara. Pero entender que esa no es la voluntad de Dios y que en cualquier momento volaré a su presencia y que Él de todo toma nota y tendré que dar cuentas, entonces decido comenzar a hacer las cosas ahora sí, a la manera de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime con esta carta a fin de que seamos más como Él quiere, como Él espera que nosotros seamos. Muy bien, querida iglesia, amigos, familia, hemos concluido nuestro estudio de hoy. Tengo, para que terminemos orando, 3 peticiones de salud. Wilson Bermúdez, él es el hijo de nuestra hermana Blanca Quiroga, tiene dengue y está en la UCI, muy delicado. Oremos por él, que se pueda recuperar, que el Señor bendiga y fortalezca a su familia, que le dé la sabiduría a los médicos y que Dios obre en medio de esta situación. Él es Wilson Bermúdez. Vamos a orar también por Alicia Tavares, la hermana de Anadelia y Gracielita. Ella ha tenido una operación a corazón abierto, ha salido bien, la recuperación es difícil, pues es de cuidado. Entonces vamos a orar, que los medicamentos, los médicos, todo funcione, pero que el Señor también tenga misericordia de ella. Oremos por Melba Duque también. Ella lleva varios días también en urgencias por cálculos en la vesícula. Esta mañana hablé con ella, está bien, anoche por fin pudo dormir. Y bueno, a veces es más cuestión de tener paciencia y no poder estar uno en su casa. Pero vamos a orar por ella. Y oremos también por fortaleza y consuelo en la vida de Danilo Ibáñez y su señora madre. Estuvimos orando por Yolanda, su hermana, y ella ha partido a la presencia de Dios. Era algo irreversible, aunque para Dios no hay nada irreversible, pero la voluntad de Dios fue que ella partiera, y partió conociendo de Él, que es lo que más importa. Entonces vamos a orar por fortaleza para estas familias. Y pues por mi salud también, porque a veces mi salud se ve afectada y estos días, bueno, no, estos días no, esta madrugada y hoy no me he sentido muy bien, y entonces necesito también la mano de Dios en mi vida y que me dé paciencia también, porque esto a veces le colma a uno un poquito la paciencia. Muy bien, vamos a orar. Yo le invito a que allí donde usted está, cierre sus ojos y oremos por estas peticiones y terminamos despidiéndonos, haciendo un par de anuncios más. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar por la vida y la salud de Wilson Bermúdez. Tú sabes, Señor amado, que él ha sido operado, que él tiene dengue, Señor, y está muy delicado en cuidados intensivos. Pedimos tu bendición, pedimos, Señor, tu misericordia para él, el consuelo para su familia, la sabiduría que los médicos necesitan, Padre Celestial, a fin de que sean acertados en el tratamiento y que su cuerpo, tú lo fortalezcas y este cuerpo responda de manera positiva, Señor. Oramos también por Alicia Tavares, pedimos que tú le ayudes en la recuperación de su operación de corazón. Pedimos, Padre amado, que todo esto que le ha sucedido a ella, tu mano esté allí también presente, Señor, y la sanes físicamente y espiritualmente, Señor, como pedimos esa sanidad para todos nosotros. Que no solamente nuestro cuerpo esté bien, sino nuestra relación contigo, Señor. Lo mismo pedimos para Melba. Pedimos, Señor, que tú la bendigas allí donde se encuentra, que tú le des paciencia, fortaleza, Señor, que ella vea estar allí en urgencias, gracias a Dios en este momento sin dolor, como una oportunidad también para predicar tu palabra a otras personas que se pueden encontrar allí en ese lugar y que posiblemente ella algo puede hablarles. Oramos por fortaleza para Danilo y su señora madre. Padre, gracias porque escuchaste nuestra oración. Gracias, Señor, porque escuchaste nuestro clamor y Yolanda ha ido a tu presencia. Se acabó para ella el dolor, se acabó para ella el sufrimiento, se acabó para ella la angustia. Ahora ha partido a recibir la herencia que tú tenías preparada para ella. Pero Danilo y su mamá, de todas maneras, quedan con dolor en el corazón. Nosotros pedimos que le bendigas, que les fortalezcas.
Señor, tú eres el Dios de toda consolación. Consuela sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querida iglesia, recuerden ustedes que lunes, miércoles y viernes seguimos con Cimientos Firmes, 7 de la noche. Alejandro está dando el estudio. Si usted no ha visto Cimientos Firmes, no vaya a pasar a Seguro en Cristo, que es el segundo nivel. Vea Cimientos Firmes primero y después se puede meter y ver los videos que quedan allí registrados. Damos gracias también al Señor por su fidelidad, por su provisión para las familias de Betel y para la iglesia Betel. Gracias a Dios porque el Señor cuida de su iglesia que son ustedes y su iglesia que somos todos nosotros también. Gracias a Dios por eso. Deseamos que la paz de Cristo inunde sus corazones y queremos animarlos a todos para que, agarrados firmemente de la mano del Señor, sigamos adelante hasta el fin. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos finales, todo así lo demuestra. No sabemos hasta cuándo esto va a durar, pero lo que sí sabemos es que si damos nuestra mano al Señor, podremos continuar, podemos seguir firmes en Él. Que el Señor y buen Dios les bendiga ricamente. Ha sido un gusto para mí poder compartir su palabra, compartir con ustedes. Seguimos en contacto por el WhatsApp de la iglesia. Recuerden que va a estar abierto más o menos hasta la 1 de la tarde, para que ustedes allí puedan escribir. Después lo cerramos y en 8 días lo volvemos a abrir. Si usted tiene algo que compartir con alguien, escríbale directamente. Si no tiene el número, me puede llamar a mí, puede escribirle también a Rubiela y con gusto nosotros le damos el contacto de esa persona. Que el Señor y buen Dios les bendiga ricamente.